Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este diálogo con Joaquín del Paso, director de El Hoyo en la Cerca, película que forma parte de la competencia mexicana de Ahora México, de este FICUNAM 2022. Primero que nada, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, gracias. Muy contento de poder platicar de la película. Oye, pues me gustaría que comenzáramos un poco por, pues digo, como empiezan muchas pláticas de este tipo, por el origen de la idea de hacer esta película, que digo, entiendo un poco que tus películas giran un poco alrededor de tus intereses y tus inquietudes, pero esta en particular, ¿de dónde viene? Ya, bueno, esta película viene de un periodo muy corto, pero muy intenso en mi vida. A los 13 años estudié en una escuela religiosa para puros hombres, que es una escuela que llevaba el Opus Dei, ¿no? En la Ciudad de México. Y ese año fue un año muy, muy fuerte. Yo venía de completamente otro contexto y me di cuenta de que existía un lugar donde había una especie de sistema creado para, de cierta forma, manipular y condicionar a todos estos futuros hombres en su crecimiento, ¿no? Yo realmente no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, estaba muy chico y era primera y secundaria y justo en una edad muy delicada, una transición muy delicada entre ser niño y ser adolescente. Y pasaron muchos años y digamos que siempre se quedó en mí un sentimiento como incómodo de algo que había sucedido o de una serie de cosas que habían sucedido durante esos años. Y pues decidí, fui conectando los hilos, digamos, mientras vas creciendo y vas conociendo gente en el ámbito profesional, en el ámbito social, vas conociendo gente que viene de esos mismos grupos, pero que sí pasaron, digamos, por todo el proceso y te vas dando cuenta de cómo ese sistema sí realmente fue forjando a personas que hoy en día están, digamos, en la cabeza de empresas o en cabezas de gobierno, en muchos lugares de poder, no solo de esta escuela en particular, sino de todo un sistema de educación. Y pues de ahí decidí hacer una película que retratara a mi forma como el sentimiento que tenían esos chavos en ese momento, ese sentimiento, ¿no? Y la película surge a partir de un sentimiento, más allá de una anécdota, ¿no? Y justo, digo, ya lo decidirá también cada persona que vea la película, pero ¿tú te planteas más esto como una crítica a este sistema o más bien como dices, un reflejo de un sentimiento que tuviste en esos años? No, definitivamente es una crítica, ¿no? A un sistema educativo, un sistema de pensamiento que que se ha transmitido de generación en generación y que fomenta, digamos, la división, la desigualdad y la opresión, ¿no? Entonces es una crítica, es más casi una denuncia, ¿no? La película sí es una crítica. Ujú. Y digo, supongo que eso te lo planteaste durante la escritura y cómo planteabas la película, pero ¿cómo no hacer eso también como un panfleto anticatólico y ante clase alta, que vaya, también es una línea que puede pues, ser delgada y que puede parecer un poco pues de esto que le llaman el resentimiento social y demás, que es bastante común cuando se le cuestiona a estas clases. Pues yo creo que la película habla de una forma honesta desde la perspectiva de la clase privilegiada en este caso. Habla de algo que siento que es bastante genuino, bastante real, ¿no? Los mismos personajes, los mismos niños, los mismos actores son interpretados por gente que está muy en contacto y muy cercana a esta clase y pues obviamente es un tema muy delicado, muy difícil de hablar, la línea es muy, muy delgada, pero bueno, yo intento hacer una reflexión donde se crea, donde hay un análisis de una forma poco apologética, digamos, del conflicto
y pues ya será para el espectador ver qué tan cómodo o incómodo se siente, ¿no? Y justo ahora que hablabas de que las mismas personas que interpretan a los personajes están cercanos a esa clase, ¿cómo fue el tema del casting? Porque, pues vaya, no debe ser sencillo como ponerles un guión que de alguna manera, pues lo que cuestiona es su contexto, pues, digamos, o sea, digo, supongo que hubo un buen recibimiento, pero que tampoco fue tan sencillo encontrar a las personas más abiertas para esto. Mira, la película, bueno, todos los niños, sobre todo, que son digamos, el alma de la película, todos ellos vienen de escuelas bastante, digamos, bastante de élite, ¿no? De cierta forma, ¿no? Pero no vienen de escuelas católicas, ¿no? Entonces, para mí Okay. era curioso porque descubrí una generación nueva que viene en camino, que está mucho más consciente de la problemática social, está mucho más consciente digamos, del, del otro, ¿no? Hay una concepción del otro y hasta dentro de ellos hay mucha apertura a nivel, digamos, de preferencia sexual, mucha apertura de ideología de todo tipo. Y fue curioso porque estos niños tenían que interpretar pues a unos chavos que no venían, que no tenían ese contexto, que no tenían esa educación. Pero pues al ser jóvenes y todos conviven en los centros comerciales y conviven en las tardeadas y conviven en donde se vean, pues saben muy bien diferenciar quién viene de un contexto y quién viene de otro. Y para ellos era muy sencillo como jugar, interpretar a un fragmento de su clase social que no eran ellos, pero que sabían muy bien de qué manera ¿Quiénes comportarse, ¿no? eran? Ajá, sí. Entonces era muy divertido porque si los conoces en la vida real, pues no son como en la película, pero se divirtieron mucho pues, jugando a ser Santi y Jordi y jugando a ser estos niños ricos y despiadados, ¿no? Oye, y justo hablando de esta apertura como de mente de nueva generación que tienen, hay una anécdota que ya se hizo como bueno, en las notas de prensa que ha salido y demás, que fue esta transición que tuvo Valeria durante el rodaje de la película. Digo que en la película todavía lo vemos como Jordi. Cuéntanos un poquito más de esto, ja, cómo evolucionó la persona y el personaje ahí en rodaje. Bueno, yo desde que conocí a Vale, en su momento Alex, yo desde que hicimos los castings, encontré a una persona muy, con una capacidad de reacción y una persona extremadamente inteligente, ¿no? Y muy sensible y que podía básicamente controlar a todo el grupo en una improvisación, una cosa muy padre, ¿no? Y en el rodaje noté durante una parte del rodaje, porque fue una filmación difícil, larga, de 7 semanas, y durante una parte sí noté que Val estaba como muy desanimada, y justo es porque el estar en este contexto, yo creo, ¿no? Totalmente masculino, interpretando un personaje de esa naturaleza, despertó como muchos sentimientos y obviamente en ese momento es muy difícil como procesarlos y ponerse de pie cada mañana y interpretar a Jordi, interpretar a Jordi cuando tal vez hay algo adentro que está diciendo, no, es para el otro lado, ¿no? Entonces fue muy padre platicar con ella en ese momento y después yo le ofrecí el apoyo, le reiteré que era digamos, el motor motivador de la película y que necesitaba de su apoyo para que esta película saliera adelante. Y esa noche juntó a todos los chavos, o sea, no sin los adultos, Ujú. y les contó lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando, lo que estaba procesando, y creó un grupo que la apoyó totalmente desde ese momento y se generó algo muy bonito en el rodaje, como un apoyo, una apertura, y pues ya después de que terminamos el rodaje, pues ella empezó a tomar ciertos pasos y decisiones para hacer
pues la persona que es ahora y después del rodaje hicimos muchas grabaciones de sonido, ADRs, fotos, nos hemos visto muchas veces y siempre ha habido un apoyo muy grande, ¿no? Entonces, pues fue un proceso muy interesante porque la película es totalmente contraria a todo lo que ocurrió en la vida real, ¿no? O sea, los niños vivieron el mejor verano de sus vidas, hicimos un vínculo muy bueno con la comunidad donde filmamos, todos los temas que se toman en la película de la homofobia, la opresión, pues justo era lo opuesto a lo que estaba ocurriendo. Entonces se volvió un gran juego, ¿no? Un gran juego de interpretación en ese momento en el rodaje y pues la vida real y la película son muy diferentes, afortunadamente, ¿no? Sí, que incluso ese contraste quizá ayudó, ¿no? Quizás si hubieran sido niños más cercanos a esa realidad, quizá hubiera sido difícil para ellos interpretarse un poco en sus mismos pensamientos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tal vez hubieran agarrado una postura muy diferente, no lo sé, ¿no? Justo hablábamos mucho todas las noches, nos juntábamos para platicar de las escenas fuertes, de las escenas difíciles, del significado de las escenas y fue increíble ir platicando de este tema y realmente al mismo tiempo tener que ir a filmar e interpretar lo opuesto, ¿no? Oye, y hablando un poco de los adultos, digo, son personajes como incluso, pues son muy particulares, o sea, muy expresivos y en la película quedan un poco como, pues no sé si incluso llamarlos medios caricaturizados. ¿Cómo lo encontraste a todos? Porque veo que hay hasta un actor polaco que no sé si tuvo que aprender a hablar español y, no sé, hay un abanico ahí desde el japonés, no sé si es japonés o, bueno, el personaje oriental, hasta este actor polaco. ¿Cómo engranaste todos ellos? Sí, bueno, era importante para mí que se sintiera como un ambiente digamos, de que el cuerpo de maestros era muy internacional, ¿no? Para dar este sentimiento de que la orden, que se menciona varias veces en la película, que la orden, pues, es una orden que, que trasciende las fronteras, ¿no? Que está como en muchos lugares, que de cierta forma tiene un aire ahí internacional, omnipresente y que es muy cercano a lo que se vive en las escuelas, en muchas escuelas, ¿no? De este tipo. Y pues originalmente había escrito como personajes de otros países, pero pues poco a poco haciendo casting, buscando, fui modificando, no era tan importante de dónde vinieran. Sí me interesaba tener un polaco por mi educación, porque yo estudié en Polonia, porque tengo un vínculo muy fuerte con ese país y porque es un país totalmente de ultraderecha y católico, entonces se me hacía como un buen guiño a, digamos, al estado actual de Polonia, que es uno de los países más católicos conservadores del mundo. Y sí, Jacek Poniatowski, que es un actor de hecho bastante conocido en Polonia, aquí no lo conoce nadie, y Ujú. tuvo que aprender a hablar polaco, a hablar español, aprenderse los diálogos de memoria, pues básicamente interpretar a este maestro totalmente sin entender lo que estaba sucediendo, cosa que le dio este aire un poco frívolo, como Sí, bastante. distante, raro y que me gusta. Tanaka, que lo interpreta un actor japonés radicado en México. Eso sí está basado en mis experiencias, o sea, hay muchos detalles, podríamos enumerarlos y serían cientos de detalles de memorias mías que las transformé para que sean parte de la película y que no tienen un significado realmente muy profundo, ¿no? Ujú. Tanaka, pues existió un maestro que también era japonés, el profesor Monteros, en la vida real no se llamaba Monteros, se llamaba algo muy parecido, el colegio no se llamaba Los Pinos, se llamaba algo parecido, o sea, todo eso, todos esos detallitos, los colores de la bandera, los colores, todo eso es un guiño que algunos que han vivido o han estado cerca, pues van a poder capturar más detalles, pero realmente no tiene una relevancia profunda, ¿no? Oye, y hablando un poco del montaje, porque, oye, al final es como una especie de, digo, sobre todo conforme avanza la película, pues se va convirtiendo en una especie de thriller ahí, como, digo, no es como que sea
estrictamente algo de terror, pero la atmósfera transmite un poco eso. ¿Qué tan difícil fue darle este tono ya en el montaje a la película? Pues fíjate que la película tenía más elementos, un contraste más fuerte entre elementos humorísticos y sátira y elementos como más grotescos y macabros. Pero cuando empezamos a editar la película nos dimos cuenta en el primer corte que ese balance entre la comedia y lo digamos, lo más oscuro, lo más, más cercano a un cierto género, pues realmente funcionaba mucho mejor contener mucho la comedia, porque la comedia distraía un poco, ¿no? Entonces Paloma López, que es la editora, pues empezamos a hacer versiones que cada vez eran más y más obscuras y más dark y más provocadoras, y de hecho en algún momento hubo una proyección en Catapulta de Ficunam que Sí, sí, me acuerdo de eso, mostramos por eso te lo preguntaba. Sí, mostramos justo. una versión que era mucho más, o sea, mucho más agresiva, ¿no? Donde la gente salió ahí un poco friqueada, como, ¿cómo se dice? Como en shock de estos niños, de la violencia, del círculo de violencia que se maneja en la película. Y bueno, después suavicé algunas cosas y así, pero me pregunto, siempre un director se pregunta qué hubiera pasado si lo hubiera dejado tan fuerte o si me pasé o no. Pues, uno hace las películas en el tiempo en el que las hace y después inevitablemente vienen ciertos cuestionamientos de si fue lo correcto o no, pero pues no te lo puedes cuestionar toda la vida, hay que seguir adelante, ¿no? Sí, claro. Pero ¿en qué momento dices, bueno, ya aquí se queda y ya no podemos modularle más? Pues no, pues muy tarde, o sea, la película ya estaba invitada a Venecia, ya la habían visto, ya estaba seleccionada y estábamos haciendo la mezcla y todavía tenía 3 versiones de finales y todavía los tenía en WhatsApp, como en videito de WhatsApp y los mandaba a algunas Ajá. personas, decía, ¿cuál te gustaba? Y uno me decía el uno, el otro me decía el 2, el otro el 3. Y ahí es cuando me di cuenta que realmente no hay o sea, y ese fue un aprendizaje, digamos, dentro de mi proceso como cineasta, que es que al final no hay una respuesta correcta. O sea, la película tiene que suceder y se tiene que terminar de la manera en la que uno más siente que es lo correcto. Y a veces no tienes la respuesta al 100, pero pues esa es la respuesta correcta, la que se sienta un poquito mejor que las otras, ¿no? No, que he visto muchos cineastas, compañeros que le dan vueltas, vueltas, vueltas y que hacen proyecciones completas, que ven la película completa con un plano diferente al final, completa con otro plano, y al final todo es lo mismo, o sea, al final realmente la fuerza energética de la película, obviamente un final malo, ese sí hay que detectarlo, pero la diferencia entre 3 finales alternativos, que todos son diferentes, pero todos son posibles, pues ya es una cuestión de gusto, ¿no? ¿Y cómo has sentido la recepción en estos primeros festivales que ha tenido la película? Digo, en Venecia le fue bien, en el Cairo también le fue bien, pero ya justo como pasado ese proceso, ¿cómo has sentido la reacción de la gente? De la gente muy bien, he tenido de todo, o sea, desde señoras católicas esperándome afuera del cine para no mentarme la madre, pero sí, como decirme sus impresiones y nos hemos puesto a platicar. O sea, ha habido una situación, hubo una situación donde nos pusimos a discutir allá afuera del cine y la verdad es de las cosas que más recuerdo, ¿no? O sea, como el grupo de señoras enardecidas, que cómo es posible que se haga una película así. Desde eso hasta jóvenes cineastas o cinéfilos que realmente aprecian la forma de la película, aprecian las libertades que se toman en la película. Y, y dentro del público general, aunque todavía no se ha visto mucho en México, siento que toca fibras sensibles, muchas fibras sensibles a gran parte del público y algunas personas pues o sea, no les gusta y otras personas pues aprecian que se hablen de ciertas cosas sin pelos en la lengua y que se haga un esfuerzo por expresar algunos sentimientos que muchos han tenido, ¿no? Claro. Digo, al final es como difícil este tema de si hace uno las películas por intentar cambiar algo, pero tú esperas algo en particular, o sea, como esperas
algo cuando se estrena en México? ¿Buscas algo? Digo, hablando un poco de expectativas, no tan, pues que uno no tiene bajo control, pues, pero... Sí. No, la verdad no, no espero nada y este, digo, vamos a hacer lo posible porque la mayor cantidad de gente la vea, porque se genere, digamos, porque la película forme parte de la vida cotidiana de la gente que lamentablemente está viendo mucha porquería y mucha basura, y espero que esta película pueda verse y que pueda generar, aunque sea algo diferente, ¿no? Dentro del espectador, pero no, creo que estoy llegando a un punto en mi carrera donde estoy muy enfocado en las películas y estoy ya pensando en otra película y estoy, pues básicamente no puedo poner digamos, toda mi expectativa al resultado, sino más bien hay que seguir creando y dejar que las películas, más bien poner las películas en las manos de las personas correctas y dejar y ver qué pasa, ¿no? Porque lo momentáneo a veces es muy abstracto y solo el tiempo va definiendo qué le pasa a las películas, ¿no? Entonces, yo espero que le vaya bien ahora, pero espero que la película se hable de ella en algunos años y que la gente la regrese y la quiera ver, ¿no? Bueno, pues Sí. que le vaya muy bien y gracias por el tiempo. Gracias, Luis. Que estés muy bien y suerte y disculpa por llegar tarde, por no llegar. No te apures. Sí, qué chido. Órale.